Dios me les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios. Le felicito por usted apartar este tiempo para que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios con un enfoque práctico. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy haciendo una palabra de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender la Escritura, a entender pues los principios en los cuales debemos vivir. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo, hoy Señor nos colocamos a disponibilidad de tu Santo Espíritu para que seamos llenos de todo conocimiento de la verdad, mi Dios, y que nuestra vida no solamente sea oidores de tu palabra, sino que seamos un testimonio vivo de que tenemos una vida transformada para el cumplimiento de tu voluntad, pero también para nuestro propio bien, Dios. En el nombre de Cristo, muchísimas gracias. Amén y amén. Tú que ya estás aquí en este estudio, por favor, aparta el tiempo de manera intencional. De igual manera, busca una Biblia, ya sea versión física o digital, y tu cuaderno o tu bloc de notas para que tomes apuntes. Si conoces de alguien que necesita aprender sabiduría para la vida, este es el momento en que le envíes el link para que juntos nos edifiquemos. Vamos a comenzar nuestro estudio. Nuestro estudio correspondiente a nuestro día presente. Bueno, este estudio es lo que buscamos en este estudio es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero este estudio, en este caso, sabiduría para la vida, como se llama, hoy es nuestro tema 25, lo que busca es un enfoque práctico de los principios de la palabra de Dios a la vida de los hijos de Dios. Mayormente está basado en el libro de Proverbios. Sin embargo, hacemos referencias a algunos textos del Nuevo Testamento de manera constante. Hoy estamos en nuestro tema número 25. Nuestro fin último es no solamente saber de la palabra de Dios, sino que sea un manual de conducta, de forma de comportarnos, nuestra norma de conducta y forma de ser y hacer las cosas sea la Biblia, que en última instancia va a redundar en bien. Bueno, vamos a repasar qué vimos la semana pasada en nuestro estudio. La semana pasada vimos, déjeme verificar el Facebook. La semana pasada vimos la provisión. Ya llevamos varios días hablando de la administración, del servicio, de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, del disfrute de la provisión de Dios. Esto fue lo que vimos la semana pasada. El disfrute de la provisión de Dios. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Permítame que comparto a alguien el link. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos del disfrute de la provisión de Dios, que Dios provee para su obra en nosotros. Y analizamos un texto, y nuestro texto a memorizar es el mismo de hoy, Proverbios 10, 22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios provee para que nosotros seamos bendecidos. Y lo que Dios provee es una bendición. Ya aprendíamos un principio, que mi tierra prometida no es la que yo quiero tener,
sino la que Dios en su infinita misericordia me quiere dar. Y con ella estoy completo. Mi hermano Edgar, Dios te bendiga. Bueno, y también analizamos en Eclesiastés capítulo 6, verso 2, un texto que dice que Dios nos da el poder de hacer las riquezas, igual que en Deuteronomio 28, dice, el Señor tu Dios, he visto un mal debajo de la tierra, que a uno Dios les da el poder de hacer las riquezas, pero también he visto que no a todos les da el don de disfrutarlas, y que este es más grande porque lo terminan disfrutando los extraños. Identificamos que Dios provee, pero en esa provisión de Dios, Dios quiere que sus hijos disfruten de lo que Dios provee. Y hay algunos que tienen las riquezas, el poder de hacerlas, la fatiga de hacerlas, el trabajo de tenerlas, de sostenerlas, de buscarlas, de hacerlas, pero no se les ha dado el disfrute de esas riquezas. Y la Biblia dice que esto es un mal grande. Eso vimos en nuestro estudio pasado y hoy nos ocupa este tema. No lo vamos a profundizar mucho porque esto es un tema que en los cursos de mayordomía se ve a profundidad, que es el propósito de la provisión. Entonces lo vamos a tocar de manera somera. Y cuando demos el curso de mayordomía, pues vamos a estar profundizando este tema. El propósito de la provisión de Dios. Mis hermanos, Dios es un Dios de propósitos. Como dice el libro de Job, no podemos añadir despropósito a Dios. Dios todo lo hace con propósito. Como dice el libro de Jeremías en el capítulo 18, le dirá la creación a su creador, ¿qué haces? ¿Te has equivocado? O sea, que Dios nos ha hecho, nos ha salvado en Cristo Jesús. Él tiene planes y esos planes tienen un propósito y Él no se equivoca. Y así como todo nosotros, todo lo que somos tiene un propósito, específicamente cada apartado de nuestra vida tiene un propósito. El ministerio, el trabajo, aún nuestra salud, pero también lo que Dios provee tiene un propósito. Cuando nosotros conseguimos el propósito en cada ámbito de nuestra vida, llegamos a tener el disfrute de aquello que nos fue proporcionado. Mis hermanos, la palabra provisión viene de proveer, pero tiene la misma raíz cuando vemos en el hebreo, tiene la misma raíz de transitoriedad, de momentáneo. La provisión de Dios es como el maná. Dios le dijo, no se preocupen, mientras estén tras sellar del desierto, eso hace alusión a la vida, y le dijo, todos los días recogerán el maná y no guardarán para el otro día. Este es el mismo texto que se consigue en Lucas, de retrospectiva desde Lucas al Pentateuco, cuando Cristo le dice, no se afanen por qué comerán el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Hace alusión al maná, de que Dios es un Dios que provee de acuerdo a las necesidades de su pueblo. Y que en maná decía, no amontonen. ¿Por qué? Porque se va a dañar. Lo mismo Cristo lo dice en el libro de Lucas, viéndolo en retrospectiva, dice, ¿qué sabes tú si ya vienen a pedir tu alma? Entonces, la provisión del Señor es transitoria, hermanos, y se lo digo pues con respeto, para que usted pueda utilizar al máximo lo que Dios provee en el tiempo preciso, con las personas precisas y con el propósito que Dios se lo provee. Bueno, vamos a avanzar. Nuestro tema de hoy es el propósito de la provisión.
Nuestro texto es el mismo de hace 3 estudios. Repita conmigo. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repita conmigo. La provisión de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Nuevamente todos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Ojalá nuestra alma atesore esa palabra para entender qué es bendición y qué no lo es. Lo que no trae paz, lo que añade tristeza, no importa cómo lo disfraces, no va a ser de bendición. Bueno, ese es nuestro texto a estudiar. Yo quiero que hoy analicemos algo por acá. Analicemos esto. Jesús enseña, estoy basándome en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, Cristo se muestra como el proveedor. Allá hacen especial énfasis en el texto que les cité, que dice: no se afanen por el día de mañana, que comerán o que vestirán, porque Dios se encarga de proveer. Él alimenta a los 5,000, después alimenta a 3,000. Él se extiende más allá de proveer palabra, cuidado, camino de salvación, a proveer lo material. Y no con el enfoque material, sino para que vean que Dios es un Dios que suple. Jesús enseña que vivir en el reino de Dios significa ver a Dios y no el esfuerzo humano, mis hermanos. Es muy importante conseguir ese equilibrio entre mi obligación de hacer y la soberanía absoluta de Dios. Yo voy y trabajo porque en su soberanía Él me da fuerzas para hacerlo. Él es el que abre la puerta en la empresa donde me contratan, en la institución, es el que trae mis clientes. Él es el que me da una gracia con mis clientes, con los pacientes, con los estudiantes, con el Señor que viene a comprarme queso, el pan, cualquiera sea tu ocupación, es Dios el que da la gracia. Y por extensión hay un esfuerzo humano, porque es que, mi hermano, si es muy difícil trasladar esto muchas veces. Hay quienes creen en la absoluta soberanía de Dios y niegan el compromiso de hacer. Hay gente que dice: no siembro porque Dios provee. Pero uno va y siempre, lo ideal es que usted vaya, siembre la semilla en esperanza, en fe. Usted abre su negocio, usted estudia para prepararse para ser carpintero, zapatero, doctor, abogado. Usted hace esa parte en obediencia dentro de esa soberanía absoluta. Porque hay quien está pidiendo provisión y dice: Señor, tú lo puedes todo. ¿Por qué no llega a mi provisión? Porque me corresponde, dentro de esa soberanía absoluta, obedecer los marcos normativos de la misma soberanía de Dios. Pero por más que yo haga o que tú hagas en el trabajo, no, mi provisión no viene del esfuerzo humano, sino que viene de la provisión de Dios. Dios es la fuente esencial de todo lo que necesita nuestra vida. Nuestra labor no es opcional. Yo no puedo decir voy o no voy a trabajar. No, me corresponde hacer. Si yo soy adorador, me corresponde adorar. Si yo soy predicador, me corresponde predicar. Si yo soy el carpintero, me corresponde trabajar. Hay una correspondencia al hacer. Todo lo que necesitamos para la vida, Dios lo provee. Nuestra labor, nuestro hacer no es opcional. He visto cristianos que están esperando que Dios los cambie y no quieren dejar el pecado. Y la Biblia dice: apártese de toda inmundicia. He visto personas que quieren que su hogar cambie y no están dando pasos hacia el cambio.
No, pero Dios tiene todo el poder. Sí, pero nuestra labor no es opcional. Hay gente que quiere arrepentirse y sabe cuál es el camino de bendición, pero no es capaz de dar el paso de arrepentimiento, porque nuestra labor de hacer no es opcional. En todo sentido se requiere hacer para congregarse, para crecer, para arrepentirse, para alinearse con las dinámicas de la iglesia, del trabajo. Todo requiere nuestra labor. Pero tampoco es absoluta esa labor. ¿Qué quiere decir? Yo hago confiando en la soberanía absoluta de Dios, que Dios reafirmará mis pasos en el camino en que ando. Y lo que es absoluto es su soberanía, es su plan. Yo hago para que Dios reafirme mis pasos en su soberanía. Pero necesitamos hacer. Nuestra labor siempre es una participación de la gracia de la provisión de Dios. Yo no sé si les alcanzo a trasladar este concepto. Mi labor y la provisión de Dios y la gracia de la provisión de Dios. Ejemplo, yo soy el panadero y gracias a ese trabajo de hacer los panes, Dios me provee para yo llevar alimento a mi familia. En su soberanía, en su sola gracia, Dios da la provisión a través de ese canal. ¿Qué me corresponde a mí? Hacer lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, háganlo como para Dios. Bueno, esa armonía entre la provisión, que la labor que no es opcional y la provisión y la gracia de provisión de Dios es lo que nos enriquece, es lo que trae provisión. Su gracia, y dentro de su gracia nosotros trabajar en la labor que nos corresponde hacer como hijos obedientes es lo que genera provisión. Y Dios, la provisión de Dios viene por gracia. Y eso que viene por gracia tiene un propósito. Mis hermanos, la Biblia dice, piden y no reciben porque piden mal. Y sigue por extensión diciendo, para gastar en sus propios deleites y caprichos. Cada provisión que Dios da tiene discúlpeme la redundancia, tiene un propósito. Puede ser de usted, papi de familia, madre de familia, usted es un canal de bendición para su hogar. Si tú eres casado, tú provees para un hogar. Él provee para un hogar. Ella provee para un hogar. Ya no se ve como dos provisiones, sino como una provisión que sumadas son una sola. El esposo, la esposa, en estos tiempos. Y somos los que proveemos en el hogar para unos hijos mientras estén pequeños. Pero también proveemos para el sostenimiento de la iglesia, como es justo hacer. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y hay un fin, haya alimento en la casa de Dios, haya alguien que pueda impartir la palabra de Dios, haya un lugar abierto para cuando las personas necesiten ser ministradas en su alma, haya un lugar donde poderlos ministrar. El evangelio se trata de tener un lugar donde las almas, donde podamos adorar congregacionalmente y constantemente las almas consigan instrucción, resguardo, sabiduría, dirección y puedan dar cuentas para ver su crecimiento. Es como en el Antiguo Testamento. Había un lugar de adoración y de instrucción donde siempre había un sacerdote y el pueblo subía a pedir consejo y adorar a Dios. Eso es el Evangelio. Y entonces es justo que parte de su provisión sea para la extensión del Evangelio. Bueno, vamos a ir más adelante. Tenga en mente esto. Lo que Dios provee tiene un propósito. Bueno, analicemos este texto. En el día del bien
Ayúdenme a leer los dos juntos. Goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Mira, hermanos, Dios provee con un propósito. Y lo que voy a decir se requiere sabiduría para entenderlo. Y Dios no provee también con un propósito. Tanto el tener como el no tener, ninguno está fuera de la voluntad de Dios. Dios provee porque tiene un propósito con esa provisión. Dios se abstiene de proveernos porque también tiene un propósito. Por eso es necesario entender que cuando yo cumplo el propósito con el cual Dios me ha bendecido, la bendición va a fluir. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que saben honrar dentro del propósito específico para cada uno. Pero muchas veces la fuente de bendición se seca porque no tengo en cuenta el propósito de Dios con lo que Él ha provisto en su gracia. Entonces, si Dios provee mi trabajo, ¿cuál es la dirección que Dios me da para eso que me ha suplido? ¿Yo soy dueño o soy administrador? ¿Cuál es el propósito de la provisión? ¿Cumplir mi voluntad, mis caprichos o cumplir la voluntad de Dios? Mis hermanos, el orden de Dios es que cuando Dios nos ha provisto algo, nosotros lo coloquemos en las perspectivas del reino de Dios. ¿Cómo debería gastarlo o qué debería hacer? Esto trae bendición. ¿Por qué? Porque es muy común que nos pase a nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les bendecía, su corazón se engordaba, se enaltecía y se apartaban de Dios. Se iba la provisión, ellos regresaban a Dios. Y esa fue la historia de miles de años desde que salieron de Egipto hasta la venida de Cristo. Un pueblo que no sabía el propósito de la bendición de Dios, del propósito de Dios, y se alejaban constantemente del Dios de la bendición. Entonces, la Biblia dice que tenemos que entender que Dios tiene su control absoluto de todo. Dice aquí Eclesiastés 7:14, en el día del bien, cuando tengas provisión, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Ya vamos a ver por qué la Biblia nos lleva a que consideremos en el día de la adversidad. Porque, mis hermanos, nuestro presente fue sembrado en nuestro pasado. Lo que estás viviendo hoy, tú no eres víctima de las circunstancias en un 97, 98%, eres protagonista de lo que has sembrado. Hay casos fortuitos, que se dañó el carro, que hubo un derrumbe, que una enfermedad, pero por lo general hemos fabricado nuestro presente. No tuvimos la sabiduría de entender el propósito de Dios. Cuando estemos pasando momentos difíciles respecto a la provisión, la Biblia dice, considere qué es lo que está pasando. Lo mismo les dije el miércoles pasado en el libro de Ageo, que Netza, la provisión de Dios, se habían apartado del Dios de la provisión. Y él les dice, mediten bien sobre sus caminos. ¿Por qué están tan caótica su situación? ¿Por qué la provisión escasea? O si viene, simplemente pasa de manera tangencial. Él le dice, mediten. Aquí el predicador, como llaman a Salomón en el libro de Eclesiastés, dice, considere. Si tienes adversidad respecto a la provisión, considere. Hay algo que pensar. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. O sea que hay un propósito cuando Dios provee
y hay un propósito cuando la provisión aún no llega. ¿Cuál es el propósito cuando Dios provee? Reconocer al Dios de la provisión. ¿Cuál es el propósito cuando la provisión no llega? Considerar qué está pasando en nuestra vida. Vamos a analizar otro texto. Dice aquí, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, y si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Aquí está hablando de la labor constante. Dios provee semilla al que siembra y pan al que come. Dios provee la semilla, yo voy, trabajo, hago lo que me corresponde hacer. ¿Qué hago yo con la semilla? La siembro. Dios me permitió estudiar. Yo requiero ir a trabajar. Dios me dio un negocio. En la mañana voy, abro mi negocio. Es como sembrar una semilla. Dios me ha provisto de habilidades, yo voy y lo hago. Y en la tarde no descanso, sigo gradualmente, aunque Dios me haya provisto alimento, yo sigo la labor mientras esté vivo. ¿Por qué? Porque la labor continua reconoce que yo no soy dueño, sino administrador. En el ministerio no hay descansos. Hay gente que se toma tiempos de descanso. En el ministerio no hay vacaciones. Y los ministros nacen, desde que nacen con el propósito de servir hasta estar en la eternidad. En nuestros trabajos, si los que trabajamos en lo material, se requiere una labor continua. Hay quienes, una vez la provisión llega, engordan su corazón y desisten. No, se requiere una labor continua. Y no solamente una labor continua en el trabajo, sino trabajar en mi corazón, que entre mayor provisión tenga yo, es para cumplir sus propósitos. Una persona que ha sido bendecido por Dios y no reconoce a Dios, la bendición se le convierte en una carga, en una maldición, en un trabajo duro y arduo. Pero si yo reconozco que dependo de Él, que esta provisión que Él ha suplido, de la cual solamente soy administrador y no dueño, Dios nos llevará a más. Porque nuestra fidelidad se mide en la administración que hacemos, no en acciones aisladas. Es que cómo hemos administrado el día a día, qué hay en nuestro corazón. Bueno, vamos un poquito más adelante. Determinantes de la pobreza, mis hermanos. Lo uno y lo otro lo hizo el Señor. Dios provee con un propósito, Dios no provee también con un propósito. Cuando Dios provee, algunos dicen que somos enriquecidos. Cuando Dios no provee, algunos se creen pobres. Hay dos clases de pobre, el que es pobre fortuitamente y el que es empobrecido. Por ejemplo, la Biblia dice al pueblo de Israel que cuando tu hermano venga a sacar prestado de ti, no le cobrarás interés de usura. No sea que lo empobrezcas y maldigas la tierra. O sea, no es que sea pobre, sino que alguien lo empobreció. ¿Y quién puede empobrecer a otro? Una persona que le presta mucho interés. Por ejemplo, si tú eres dado al vino, a los vicios, y alguien te lleva a los vicios, te está empobreciendo. Si tienes un problema de compras compulsivas y alguien se aprovecha de esto, de que no puedes ver un catálogo, no puedes ver una página de internet o que tienes compras compulsivas, te están empobreciendo. Los vicios, el que te ofrece vicios te está empobreciendo. El que te incita a las vanidades te está empobreciendo. El padre puede empobrecer a los hijos cuando el padre se toma la quincena
y no le garantiza a sus hijos un mejor estudio, unas mejores opciones de vida, un plante, alguna cosa para ellos el día de mañana continuar su vida, definitivamente lo está empobreciendo. Aún los hijos no nacidos, muchos han sido empobrecidos por sus padres. Mis hermanos, la pobreza entendida como la no provisión o la provisión tardía tiene unos detonantes y muchas veces es una herramienta para que nuestro corazón aprenda lo que es administración y aprenda a valorar al Dios de la provisión. Vamos a ver qué dice Proverbios 28, 8. Proverbios 28:8. Permítame. Ya. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, se aumenta, las aumenta. Aquí está hablando de dos personas. Uno que tiene dinero y lo somete a usura para ganar más dinero, y otro que tiene dinero pero lo utiliza con compasión. Mire que los dos tienen provisión de parte de Dios. O sea que si los dos tienen provisión y llegan a lugares diferentes, no es la provisión lo que echa a perder las personas. En la Biblia, Dios no condena ni al rico ni al pobre. Ambas condiciones son resultados de vivir en un mundo caído. Esa diferencia es resultado de un mundo caído. Dios aconseja a los que tienen provisión a manejar la injusticia y tener siempre a Dios primero. Mis hermanos, estos dos personajes de que habla Proverbios 28, uno acumulará para el otro y los dos tienen. Por eso la Biblia dice, el que no administra bien lo que tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Uno va a administrar, a acumular para el otro. Los dos tienen, pero uno va a administrar para el otro. Primero, porque uno se está aprovechando del que no tiene provisión, le está prestando a interés altos, a usura, mientras que el otro tiene compasión. ¿Qué quiere decir? Que mi provisión se puede convertir en mi maldición o puede ser la herramienta para yo ser de bendición a otros. Y una vez yo bendiga a otros, la bendición me alcanzará también. El problema no está en la provisión, el problema no está en los bienes, el problema está en el corazón. Los dos tienen provisión en este texto, pero los fines son diferentes. Al final, cada quien va a tener su parte. Vamos al siguiente texto, Proverbios 30:14. Dice, hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos entre los hombres. Mira, hermanos, aquí está hablando de personas que tienen provisión y esa provisión no les sirve para edificar a otros. Mira, hermanos, la gran mayoría de nuestras provisiones son para terceros, porque usted tiene un trabajo, el señor de la tienda tiene ventas, porque gracias a su salario él puede tener ventas. El señor del carro, de la gasolinería, tiene ventas, o sea, usted es un canal de bendición para otros. Porque usted tiene una empresa, hay gente que tiene trabajo y usted es el canal de bendición para ellos. Entonces, hay gente que, la Biblia dice que hay gente que es voraz, que es como sus dientes son como una espada, tienen y es a destruir. Y en ese destruir a los demás, empobrecer a los demás, porque hay quienes son pobres, hay otros que son empobrecidos, se está destruyendo a sí mismo. Y al final, su provisión, su riqueza va a ser para el que se compadece de los pobres. Bueno, el cristiano por ende tiene que ser visionario.
¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo puede afectarme el futuro? Esto, en lo particular, a mí me gustan los cristianos que tienen visión de águila, de largo plazo, de gente que dice, yo siembro hoy porque tengo hijos que vienen en mis lomos, que vienen detrás de mí. Yo sirvo hoy, pase lo que pase, digan lo que digan, yo sigo sirviendo porque detrás de mí hay generación. Hay ministros que dicen, yo tenía un pastor que decía, yo sirvo porque Dios no le debe nada a nadie. O sea, hacen lo que tienen que hacer con la vista adelante. Bueno, vamos a leer Proverbios 10, 4 y Proverbios 28, 19. 10, 4 dice, la mano negligente empobrece. Acuérdense, Dios en su soberanía, en su gracia, da provisión. A nosotros nos corresponde la labor dentro de ese orden, dentro de esa soberanía. Dios nos permite cumplir una labor. Si yo soy negligente en lo que me corresponde hacer, ya he determinado que la provisión será escasa, va a ser empobrecido. La mano negligente, no es que no esté haciendo, cuando habla aquí de la mano está hablando del hacer del hombre, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente en la labor que me corresponde hacer dentro del orden, la soberanía y la gracia que Dios nos ha dado, si yo soy diligente, la provisión será abundante. Por eso dice aquí, la mano diligente enriquece. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos llegará a pobreza. Ese es Proverbios 28, 19. Mano, mire, si hago la labor que me corresponde hacer, Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a su gracia. Vamos más adelante a Proverbios 6, 9 al 11. Dice, el perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un día vas a estar así, Señor, pero ¿yo qué hago? Tuviste la oportunidad, pero dentro de esa labor que correspondía hacer, has sido perezoso. Entonces, la provisión que venía con un propósito se va a retardar. No ames el sueño, dice el texto 28, 19. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Vamos más adelante, ya ha avanzado bastante el tiempo. Proverbios 13, 23. Este texto para mí me ha disciplinado mucho. Mi hermano, disciplina es corrección. Y yo he sido corregido en muchos sentidos. En mi forma de hacer, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de proceder. La Biblia dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Yo he sido disciplinado cuando digo, Señor, gracias, y lo haré a tu manera. Mire, este texto para mí, sobre todo en mi juventud, cuando estaba más joven, yo atesoré con obstinación en mi corazón, o con apego, más que con obstinación, con apego en mi corazón. Yo entendía lo que era mi barbecho. Y es esto, en el barbecho del pobre hay mucho pan que se pierde por falta de juicio. Hay una versión que dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan que se pierde por falta de disciplina. Proverbios 13, 23. ¿Por qué le digo a usted que me bendijo este texto por muchos años? Porque en los caminos de la vida, cuando uno
está recién casado, está comenzando su vida laboral, todo eso, las oportunidades son escasas. Y entonces uno a veces desprecia los pequeños comienzos. Comenzar su propia empresa, tener un trabajo ministerioso. ¿Por qué? Porque de pronto estudiamos para algo más grande, de pronto nuestras capacidades son mayores y a lo que nos ofrecen. Y entonces a veces decimos, no, es que yo no estudié para eso. O me da pena vender, o me da pena comenzar ese trabajo, o yo no puedo trabajar por menos, pues. Y se van las oportunidades para volver al mismo punto después de mucho tiempo. Y ese tiempo se puede evitar. Pero yo entendí este texto. Me bendijo alguien con este texto. ¿El barbecho qué es? Cuando las personas... Hay dos conceptos en el Antiguo Testamento que implican barbecho. Uno es la tierra no cultivada por mucho tiempo. La gente se dedicó a dormir y dejó que su tierra de bendición se llenara de espinos. Entonces, cuando fue a retomar el camino, la labor ya era muy difícil. Duraba mucho esfuerzo y mucho tiempo para volver a productiva. Y esto aplica en todo. Y segundo, la forma más práctica de entender el barbecho es esta. Los grandes señores de la tierra recogían sus cosechas, digamos trigo o cebada. Y la Biblia dice, cuando recojas tu cosecha, no vuelvas atrás. ¿Qué quiere decir? Que los granitos que se caen al sacudir la flor del trigo, el racimito del trigo o de cebada, la que se caía en el suelo, no le correspondía al dueño del campo, sino que era para los pobres. O sea que primero iban los siervos del dueño del campo y después venían los pobres de la tierra a recoger el barbecho. Eso es el barbecho, a recoger lo que se había quedado. La Biblia dice, cuando ciegues tu viña o recojas tus cosechas, no vuelvas atrás, porque eso es del pobre. Y entraban los pobres y miraban los montones de los señores de la tierra y despreciaban las semillas que caían y que le correspondía a ellos recoger. Y entonces no accedían a recoger las semillas porque implicaba trabajo, porque les parecían pocas, porque les parecía feo que estuvieran que expulgar en medio de la paja y del suelo, y no lo hacían. Pero quien era disciplinado para recoger las semillas del barbecho podía tener muchísimo grano para él y su familia, incluso a manera comparable con los señores de la tierra. Porque hay gente que recoge con grandes palas y hay gente que recoge con pequeñas cucharitas, pero los dos pueden llegar a recoger lo mismo. Por eso la Biblia dice aquí, basado en esa figura del Antiguo Testamento, dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan que se pierde por falta de disciplina. Y esto yo lo veo de manera constante. Yo lo aprendí cuando estaba joven y el trabajo que me salía, yo lo hacía con esmero, con disciplina. Siempre en mis trabajos yo tenía una norma. Yo soy el de la milla extra. Yo voy a aprovechar al máximo toda oportunidad que se pase por delante mío. Voy a estudiar al máximo, voy a trabajar al máximo, me voy a forzar al máximo. Para mí todo era barbecho. Que si tocaba hacerlo mecánicamente se hacía, pero si tocaba con estas manos, lo hacía con estas manos. Que si tocaba una piedrita a la vez, lo voy a hacer una piedrita a la vez porque este es el barbecho que me corresponde a mí. Este texto me llevó a aprovechar todo. En el barbecho del pobre hay mucho pan que se pierde por falta de disciplina. Todos los pequeños comienzos administrados con fidelidad son el principio de grandes cosas. No desprecies los pequeños comienzos, porque en el por falta de disciplina. Entonces aprovecha los comienzos.
Aprovecha cuál es tu barbecho, si tú eres la costurera, si tú eres el panadero, si tú eres el carnicero. No permita que se pierda el pan que está en el barbecho del pobre. Ahí está la provisión, ahí está. En el barbecho del pobre hay mucho pan que se pierde o falta de disciplina. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que entender que si esa es la provisión que Dios me dio, es suficiente y es propicia para nuestra vida. Hay un texto en el Salmos, en boca de David, que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esto habla y dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Unos son los señores de la tierra, que son los que cosechan primero. Otros son los pobres del barbecho, pero al uno y al otro Dios le provee abundantemente de acuerdo a su necesidad. El problema es cuando yo estoy mirando al otro y desprecio mi barbecho. Ay, miren, nuestros hijos muchas veces dan muchas vueltas en el desierto porque no quieren heredar la profesión de papá o de mamá. El hijo de carpintero dice: no, yo no soy carpintero, no. Yo soy agricultor, no. Y dan las vueltas para darse cuenta de que hay un barbecho establecido para una provisión gloriosa. Vamos más adelante. Cuando David dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, está diciendo: Señor, lo que tú has provisto para mí es hermoso. Dice: hermosa es la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es tu barbecho? Es hermosa la heredad que te ha tocado. Vamos un poquito más adelante. Dice Proverbios 21, 17 y Proverbios 23, 21, les corresponde estudiar. Dice: el hombre necesitado será el que ama el deleite. Tiene la provisión y la gasta en deleites. Y el que ama el vino y los ungüentos no permanecerá con la provisión. Los deleites, el vino y los ungüentos, todos estos son vicios. No atesorará, no tendrá el disfrute de la bendición, no importa cuánto trabaje, no tendrá el disfrute de la bendición. Mire, hermanos, y lo digo con respeto, muchas veces los problemas de dinero no son de dinero, son de orden. Cuando yo te digo cuánto dinero ha pasado este año por tus manos y qué significante has hecho con ello, nos damos cuenta que hay gente que tiene un barbecho pequeño y vive con paz y tranquilidad. Y hay gente que son dueños y señores de la tierra y viven quebrantados económicamente. ¿Por qué? Porque de pronto está malversando, mal utilizando, mal administrando la provisión de Dios. Lo está haciendo de acuerdo a sus planes y no con el propósito que Dios ha determinado para esa provisión. Aquí dice: el hombre que ama los deleites, el vino y los ungüentos, o sea, que tenga vicios extremos, la provisión va a ser como aguas que pasaron. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Si no trabaja y aparte de eso es mal administrador, la provisión se va a gastar sin propósito, y la provisión sin propósito es de dolor. Vamos más allá, con esto vamos a terminar. Proverbios 11. Ahí no se alcanza a ver, pero vamos a ver. Proverbios 11. No se alcanza a ver. Proverbios 11, 24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mi hermanos, esto habla de la generosidad. Con esto termino. La Biblia dice
También en boca de Salomón dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo recogerás. Pan es provisión de lo que Dios ha provisto para mí. Por allá en esto, ¿cuál es la figura aquí? Que en el antiguo Egipto, cuando crecía el río Nilo, llegaban las personas y tomaban parte de su trigo que tenían para el sustento y lo botaban al río. Las aguas que cuando iban violentas por el crecimiento del río, se llevaban el trigo y lo esparcían por todos los valles inundables. Después de algún tiempo ellos iban y segaban el trigo. Esto habla de la persona generosa que es capaz de bendecir a otro, que tarde que temprano va a experimentar bendición, porque el que es generoso, Dios es generoso con él. Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo recogerás. Y termino con esto. Isaías 58 dice, el ayuno que yo escogí no es más bien que compartas el pan con el hambriento. ¿A qué se refiere esto? No tengo que esperar a tener 2 panes. Si tengo un pan, tengo que aprender a compartirlo. Porque hay gente que dice, cuando yo tenga, le doy. No, usted tiene poco de poco. Ayude al otro, sea misericordioso en lo poco, seamos fieles en lo poco. Cada uno de lo que tiene. Y Pablo dice, de buena manera me desgasto en la iglesia. Por ejemplo, hay gente con ministerio que adora el ministerio y aborrece la obra de Dios. Hay gente con provisión que aborrece a los pobres porque son pobres. Hay gente que aborrece el dar, el servir a otros, el proveer. Si usted tiene provisión es porque usted es canal de bendición para sus empleados, para su familia, para sus hijos, para alguien va a ser de bendición. Cuando yo entiendo ese propósito de la bendición, de la provisión de Dios, hermano, eso me va a traer paz y me va a llevar a la abundancia. No esperes que tengas 2 panes, dice Isaías 58. Lo que yo escogí es que compartas lo que tienes con otro. Ese es el propósito de la provisión, ser un canal de bendición. Oremos para ser despedidos. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, enséñanos a vivir una vida con propósito. Que lo que tú hayas suplido para nosotros y vayas a suplir, nosotros seamos fieles administradores de tu gracia en ello. Permítenos obrar con sabiduría de lo alto, Señor, ser canal de bendición y entender que en el día de la abundancia debo celebrar a Dios y en el día de la escasez debo recapacitar. En el nombre de Cristo, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Mis estimados, Dios me les bendiga. Nos vemos este viernes en el devocional de oración aquí en el templo. También nos vemos el domingo a las 3 de la tarde en el servicio de adoración. Si usted está en Pamplona, lo que corresponde hacer es congregarse. No es opcional para los hijos de Dios congregarse. Sea obediente, que de ahí vienen muchas bendiciones. Nos vemos el domingo. Dios me les bendiga y el otro miércoles acá mismo para que sigamos estudiando. Dios me les bendiga a todos. Un abrazo.